esa luz. Mira, te la acercas bastante. Tengo que estar... Ahora sí. Gracias, Sara. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los concejales, alcaldes y todas las personas que habéis querido venir hoy a unas jornadas o un ciclo formativo que hacemos por parte de la Diputación de Alicante. Quiero agradecer a la vicecónsul británica, a mi querida amiga Sara, por acompañarnos, al director del INE, a Nicolás Sánchez y al jefe de servicio Luis Sánchez y a Pedro Heredia de Pellicer y Heredia, que hoy me acompañan aquí en la mesa. Hemos iniciado estas jornadas para dar a conocer a todos los municipios la situación que vamos a tener en unos meses con el derecho al voto de los residentes internacionales, residentes que contamos con más de 70.000 en la provincia que son residentes europeos, y luego contamos también con más de 70.000 británicos que pueden tener ese derecho al voto, y luego de otros países como Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Corea, Chile, Ecuador, Islandia, Noruega, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Nueva Zelanda. Es unas jornadas que venís reclamando todos los municipios, que venís pidiéndonos información desde hace meses. No las hemos podido hacer antes porque, como todos sabéis, las fechas las marca el Ministerio y hasta que no tuviéramos unas fechas claras no podíamos dar esta información y, sobre todo, poder informar de primera mano. Yo creo que es importante el magnífico plantel que tenemos hoy aquí para que podamos resolver todas las dudas. Ellos van a hacer una explicación inicial. Lo importante es luego todas aquellas dudas que se puedan tener, que las podamos aclarar. Si hubiera alguna duda que no tuviéramos esa respuesta, pues tomaríamos nota y os daríamos traslado. Y luego esta iniciativa no finaliza con esta charla. Vamos a visitar 7 municipios con unas condiciones que están valoradas a nivel técnico por la importancia, el porcentaje de residentes que hay en cada uno de ellos. Empezamos mañana en Rojales, luego continuaremos en Orihuela el 17 de noviembre, Torrevieja el 18 de noviembre, Javia el 24 de noviembre, San Fulgencio el 25, Benidorm el día 1 y Pilar de la Horadada el día 2. También os quiero indicar, si cualquier municipio estuviera interesado o tuviese la necesidad de que yo asistiera con Esther Ponzoda, incluso con la vicecónsul o con cualquier otro personal que fuera necesario para vuestros colectivos poder dar esa solución a las dudas que puedan tener, pues estaríamos encantados de poder recibir esa solicitud y hacerla. A mí no me cabe más que agradecer a Esther Ponzoda el gran trabajo que ha realizado, porque ella ha sido la artífice con Elvira Tarruella del éxito de estas jornadas y, sobre todo, del gran funcionamiento que tiene el área de residentes internacionales. Y agradecer, sobre todo, pues, al plantel que tengo hoy aquí, para que puedan dar una respuesta clara a todas las necesidades que por parte de los municipios tenemos. Yo creo que lo importante ahora ya es que comencemos estas jornadas, que puedan empezar a dar información y luego, sobre todo, lo dicho, que podáis plantear todas las dudas que tengáis y que desde el Departamento de Residentes Internacionales de la Diputación de Alicante, del que os mando del presidente Carlos Mazón un fuerte abrazo, porque
le hubiese gustado poder estar aquí, pero su agenda le ha impedido poder estar, pero sabe de la importancia que tienen el más de 20% de residentes que tenemos en la provincia de Alicante. Estamos hablando de más de 330.000 residentes internacionales que han decidido venir o residir aquí en nuestra provincia, y él tiene muy claro que tenemos que estar al lado de ellos, porque si somos una provincia acogedora, somos una provincia que iremos creciendo, iremos evolucionando y, sobre todo, recepcionaremos también muchísimos turistas, porque el boca a boca, eso es muy importante y sería la mejor campaña que pudiéramos hacer. Yo, sin más, voy a pasarle la palabra a Esther Ponzoda, que hará de mantenedora para las próximas jornadas. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Se oye demasiado? Bueno, veo muchas caras conocidas. No he tenido ocasión de hablar ni saludar a todos vosotros, pero a ver si luego tenemos ocasión. Muchas gracias por estar aquí. Sé que algunos de vosotros y vosotras venís de pueblos que no están cerca, y es un esfuerzo que se agradece. Bueno, pues vamos a iniciar la jornada y, en primer lugar, vamos a dar paso a Nicolás Sánchez Campoy, el nuevo delegado provincial de Alicante del INE, recién nombrado desde el pasado 22 de octubre, así que tenéis ocasión casi en primicia de poderlo conocer. Bueno, pese a que ha sido un poco fuera, digamos, de programa, porque, como os digo, el nombramiento fue hace muy poquitos días, pero bueno, hemos podido contar con él, lo cual le agradecemos mucho. Y bueno, pues es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Murcia y también licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas por la Miguel Hernández. Además, ya tiene experiencia como delegado provincial del INE, porque ya ejerció ese cargo en Lleida, y también ha sido responsable de encuestas estructurales y encuestas de población. Así que bueno, pues contamos con su experiencia y con su conocimiento para que nos aclare pues bueno, muchas dudas que nos habéis trasladado y la información pertinente, que al fin y al cabo es el INE quien en estos temas es el que tiene la información y que tiene la última palabra. Así que, Nicolás, te cedo la palabra. Gracias, Esther, por la presentación. Gracias, Juan, por la invitación. Yo no conozco a nadie, no os conozco, espero que pronto os pueda ir conociendo. Yo acabo de aterrizar aquí en Alicante, pero bueno, todo lo que sea para poder ayudar a lo que viene en mayo, las elecciones locales, pues vamos, no tengo ningún problema. Voy a hacer una explicación didáctica, lo más didáctica posible, para explicar qué tenemos que hacer para que los extranjeros residentes en España, lo voy a enfocar a los que son con países con acuerdo, donde entra ahora el Reino Unido, puedan votar el próximo 28 de mayo en las locales. Voy a acompañar mi explicación con un PowerPoint, ¿vale?, para que sea más visual lo que os voy a contar. Y luego, pues, cualquier duda que tengamos aquí o más adelante, ¿vale?, tendrá mi correo para que podáis preguntarlo, ¿vale?, sin ningún problema, porque hay que trabajar en equipo, ya que así evitamos que haya problemas. Voy a poner la presentación. Bueno, lo primero que quiero a ver, ahora vamos a ver. Arriba, a ver, un segundo. Gracias. Lo primero que quiero subrayar es que para los extranjeros residentes en España con países con acuerdo, ellos tienen que realizar
la solicitud de la inscripción a partir del 1 de diciembre. ¿Vale? Todo lo que se haga ahora, ¿vale?, no vale. Es a partir del 1 de diciembre hasta el 15 de enero. ¿Vale? Sería ese plazo de mes y medio cuando ellos tienen que solicitar la inscripción en el censo electoral. En primer lugar, un poco protocolario, ¿vale? Simplemente os menciono la legislación que se lleva a cabo, ¿vale?, para la formación del censo electoral de estos extranjeros residentes en España. Reino Unido está en un trámite para incorporarse a los países con acuerdo, en total son 13, ¿vale?, pero el trámite solamente está a falta de firma, ¿vale?, que no va a haber ninguna sorpresa y se va a incorporar a los 13 países. Y luego también pues la resolución donde dictar pues los modelos de solicitud, todo lo que se va a formar, ¿vale?, en este tipo de inscripciones. Bien, entonces tenemos lo que os he comentado, los 12 países y ahora pues lógicamente la novedad, ¿vale?, desde que se formalizó el Brexit, de la incorporación de Reino Unido a estos países con acuerdo. En total serían 13, como antes ha mencionado Juan. Los requisitos que deben tener estos extranjeros residentes en España de estos 13 países, ¿vale?, para poder realizar la inscripción en el censo electoral, ¿vale?, son pues, ser mayor de 18 años, el día de la votación y no estar privado de derecho de sufragio, estar inscrito en el padrón pues, del municipio de Alicante que corresponda, estar en posesión de la autorización de residencia en España y luego estar un tiempo legal residiendo en España. Para los británicos sería 3 años. Gracias. Serían 3 años desde el momento de la solicitud, ¿vale? Es decir, que si el británico va a hacer, por ejemplo, 3 años el 16 de diciembre, pues la solicitud la tengo que hacer el 17, ¿vale?, para que así se cumplan los 3 años. El resto de países, excepto Noruega, serían 5 años residiendo legalmente en España. Todo esto, ¿vale?, la nacionalidad, la posesión de autorización de residencia y el tiempo de residencia legal, ¿vale?, se comprueba a través del Registro Central de Extranjeros, ¿vale? Se va a hacer un cruce, ¿vale?, entre el padrón y el Registro Central de Extranjeros, ¿vale?, para ver qué habitantes de la población de estos países con acuerdo cumplen las condiciones. Entonces, una vez realizado el cruce, bueno, aquí lo que hemos comentado, que se realiza el cruce entre el Registro Central de Extranjeros y los padrones municipales. Las cartas no se van a enviar a todos, solamente se van a enviar a aquellos extranjeros, ¿vale?, que cumplan las condiciones que hemos dicho antes, el mayor de edad, estar residiendo en España un tiempo legal y estar empadronados. Bien, es importante remarcar esto, aunque no sea muy significativo, pero es importante remarcarlo, que la carta se va a enviar con la dirección, ¿vale?, o a aquellos habitantes a cierre 1 de septiembre. Es decir, que si hay algún extranjero que haya realizado un cambio padronal, a lo mejor en septiembre o en octubre, la carta le va a llegar a la dirección anterior. No será muy significativo, pero bueno, si hay algún movimiento patronal, pues la carta va a llegar al cierre solamente los movimientos de agosto. Bien, las cartas se van a enviar desde Madrid, ¿vale? Se envía desde Madrid y hay 2 tipos de modelos, modelo A y modelo B. El modelo A es para todos aquellos que cumplen todos los requisitos, ¿vale? Los 4 requisitos que hemos dicho antes, el mayor de edad, estar inscritos en el padrón, y va a haber en 3 idiomas, castellano, valenciano e inglés. Esa carta la recibe el habitante, tiene este formato inicial, ¿vale?, donde aparece en el recuadro pues, su dirección y su nombre, y cuando se abre la carta aparece este texto, ¿vale?, donde lo que hemos comentado antes, que el próximo 28 de mayo se realizan las elecciones y que España pues, ha firmado un acuerdo con los países, con esos 13 países. Me voy a ir al tercer párrafo, que dice: la Oficina de Censo Electoral ha comprobado, a partir del Registro Central de Extranjeros y del Padrón Municipal, que reúne las condiciones contempladas en el acuerdo.
En consecuencia, si quiere participar en las citadas elecciones, debe solicitar la inscripción en el censo electoral. Esto lo va a recibir, ¿vale?, el habitante extranjero. Bien, y entonces, ¿cómo puede hacer la inscripción? Que eso es lo que más interesa. Pues la inscripción la puede realizar de dos formas. Una de ellas, que es muy cómoda, sería a través de Internet. Sería colocar esta dirección, ¿vale?, https://cdine.gov.es, eso aparece en la carta, y al marcarla en el navegador y dar al Enter, te aparece la página que aparece abajo en fotografía, que es la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística. En esa página, si se marca en trámites, ¿vale?, habrá un trámite que pone inscripción en el censo electoral para países con acuerdo. Al pinchar allí, tiene que indicar el habitante su NIE y luego una clave CTT que aparece en la carta. Al añadirlo y darle a OK, ¿vale?, automáticamente queda registrado, ¿vale? Sería un proceso muy cómodo. Eso sería una forma de inscribirse en el censo, mediante la dirección por Internet. Otra forma de realizarlo sería a través de esa propia carta. Esa propia carta tiene este formato que veis, ¿vale? Va preimpreso con todos los datos del habitante. Y lo que he puesto en amarillo es lo importante, lo que tiene que rellenar el habitante. Tiene que colocar su NIE, tiene que firmarlo, muy importante que esté firmado, y la fecha. La fecha es importantísimo que esté dentro del plazo admitido, desde el 1 de diciembre al 15 de enero. ¿Vale? Cualquier fecha posterior al 15 de enero, ¿vale?, será desestimada. Otro error no es error, otro fallo que se comete, que ya lo comentamos aquí, es que los datos preimpresos que aparecen en la carta no hay que corregirlos. Si hay algún error que considere el habitante, oye, me falta una S en el apellido o en vez de ser bajo B es 1B, eso va al ayuntamiento y hace la corrección, pero en la carta no es el momento de hacer la corrección, solamente es para firmarlo, poner el NIE y la fecha correspondiente. Una vez que hace eso, lo cierra y lo deja en el buzón, va con franqueo pagado. Nos llega a nosotros lo registramos y ya queda inscrito en el censo electoral. ¿Vale? Entonces lo puede hacer de dos formas, o mediante Internet o mediante la carta. ¿Vale? Vamos a repasar los puntos más importantes de lo que hemos comentado. ¿Vale? Cumplimentar el NIE, firmar la solicitud, la fecha tiene que ser siempre anterior al 15 de enero, ¿vale? Y si algún dato preimpreso es erróneo, debe corregirlo en su ayuntamiento. ¿Vale? Remitir por correo postal porque no necesita franqueo. Eso serían las dos formas de actuar, ¿vale?, en el caso de recibir la carta. Hay un segundo modelo, un modelo B, que también se va a enviar, que es, una vez realizado el cruce con el padrón y con el registro central de extranjeros, vamos a enviar un segundo modelo a todos aquellos extranjeros que cumplen los requisitos, salvo la vigencia en la tarjeta de identidad de extranjero, ¿vale?, que está caducada. Esa también se da en tres versiones, castellano, valenciano e inglés. El texto de la carta es inicialmente igual que el modelo A. Lo que sí voy a leer es lo que pone en rojo. Dice, reúne las condiciones contempladas en el acuerdo, excepto la vigencia del permiso de residencia. Esta carta, según he hablado con Sara, pues a nivel de los británicos creo que va a ser muy poco significativa o casi nula. Casi todos estarán contemplados en el tipo A. En consecuencia, sigo leyendo lo que está en negrita, si quiere participar en las citadas elecciones, debe solicitar la inscripción en el censo electoral y aportar un documento en vigor que justifique la autorización de residencia en España. Sigue el texto diciendo lo que tiene que aportar, por una fotocopia de la tarjeta de identidad, tiene que hacer el sobre igual que antes, rellenar la carta, pero debe aportar dentro de la carta una fotocopia de la tarjeta de identidad de extranjero que esté en vigor o, en su defecto, un certificado de residencia expedido por la comisaría de la policía. Y al igual que antes, no necesita franqueo. Esta carta tipo B no tiene la opción de hacerlo por Internet. La que tiene para hacerlo por Internet es el tipo A. Esta solamente tiene la opción de enviarlo por carta, ¿vale? Tiene que rellenar el modelo de carta, que es como aparece aquí en la imagen, ¿vale? Aquí no hay que indicar el NIE, porque aquí lo que hay que adjuntar es el NIE fotocopiado,
y lo que sí tiene que hacer es firmarlo y colocar la fecha, al igual que antes, siempre, ¿vale?, que no exceda del 15 de enero. ¿Vale? Recordamos entonces firmar la solicitud en plazo, poner la fecha y aportar una de la siguiente documentación: la tarjeta de identidad del extranjero en vigor o un certificado de residencia expedido por la comisaría de policía. Hay que remitir la solicitud de inscripción firmada junto a la documentación y no podemos realizarla por Internet. Bien, vamos a ver entonces qué puede ocurrir. Puede ocurrir también que esa carta no llegue, ¿vale? No llegue al habitante por diferentes motivos, ya sea porque ha hecho un cambio patronal y no está en esa residencia viviendo, o porque es un diseminado en el cual pues, la carta no ha conseguido llegar bien, por el motivo que fuese. Entonces siempre está la opción de que el habitante, ¿vale?, se personifique en el ayuntamiento, ¿vale? En cualquier caso, los extranjeros residentes en España que cumplan las condiciones podrán presentar la solicitud personalmente en el ayuntamiento de residencia, con un impreso correspondiente que es el modelo CERE.N/5. Este modelo, ¿vale?, va a estar en IDACELEC a partir del 1 de diciembre. ¿Vale? Se podrá descargar de IDACELEC el 1 de diciembre. Entonces, recordar que todo comienza a partir del 1 de diciembre hasta el 15 de enero. A partir de esa fecha, ¿vale?, se puede descargar el modelo, ¿vale?, que tendrá que comprobar, lógicamente, el ayuntamiento pues, que el solicitante es el que se identifica y que aporta la documentación exigida. Y lo tiene que remitir, de aquí dejamos un margen al ayuntamiento superior al que tienen los habitantes para realizar la inscripción. Es hasta el 20 de enero. ¿Vale? Hay un margen pues, administrativo pues, para poder remitir la solicitud a la oficina del censo electoral. El modelo CERE.N/5 tiene esta forma, esta plantilla, ¿vale?, donde se rellenan los datos del solicitante, se indica que se quiere realizar la inscripción y abajo pues, tiene que estar firmada. Bueno, vamos a poner aquí los puntos. La solicitud debe ser personal, cumplimentando el modelo. El interesado debe identificarse con su tarjeta de identidad de extranjero o, en el caso de Reino Unido, se emite el documento nacional de identidad o pasaporte de su país. Tiene que colocar la fecha y firma del interesado. Y aparte el ayuntamiento, esto es muy importante, debe cumplimentar la diligencia inferior, indicando si el habitante está inscrito en el padrón, poner fecha, sello, firma del secretario y alcalde. ¿Vale? Importante, para no desestimarlas. Fecha, sello, firma del secretario y del alcalde. Los ayuntamientos deben remitir, junto con la solicitud, la copia de la tarjeta de identidad de extranjero en vigor, o caducada con la renovación, o documento de identidad del país de origen, o pasaporte en el caso de Reino Unido, Noruega e Islandia. Y aparte debe documentar un documento justificativo de año de residencia, si no se deduce de la tarjeta del extranjero. ¿Vale? Cuando no se deduce la tarjeta del extranjero, habría que adjuntar un documento justificativo de los años de residencia. Por ahora, lo que se está intentando hacer es llegar a un acuerdo con la Dirección General de Policía para que tengamos nosotros acceso directo al Directorio Central de Extranjeros, para poder comprobar nosotros el tiempo de residencia que tiene el extranjero. Porque pedir la justificación de residencia requiere cita previa en la policía y puede ser que en esa fecha del 1 de enero al 15 del 1 de diciembre al 15 de enero no haya disponibles fechas, cita previa. Entonces, ese documento justificativo seguramente se va a omitir, no hará falta entregarlo. Lo justificaremos cuando tengamos el acuerdo cerrado. ¿Vale? Por ahora yo lo dejo porque son las normas que tenemos, pero seguramente la justificación de año de residencia no hará falta entregarla, porque directamente nosotros lo comprobaremos. Una vez realizada la solicitud, ya sea por carta o por Internet, si es tipo A o presencial, la Oficina de Censo Electoral va a decidir pues, aceptarlas o desestimarlas. ¿Vale? En caso de desestimadas, pues, se va a notificar al interesado de forma motivada, indicando pues, si por la firma, si ha sido por casi fuera de plazo, por el motivo que fuera. Y ya está. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Nicolás.
Bueno, creo que ha sido bastante clara la presentación y casi todos los puntos, digamos, que comúnmente más dudas generan, creo que están aclarados. En cualquier caso, que antes no he comentado, lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a seguir es dejar que los ponentes expongan lo que nos tienen que contar y el turno de ruegos y preguntas se abrirá al final, porque quizás si lo abrimos para cada ponente, luego el siguiente puede aclarar cosas que se tengan, ¿no?, que se tengan un poco en duda. Entonces, bueno, pues con esta un poco pequeña explicación de cómo vamos a funcionar, damos paso a la siguiente ponente, a Sara, la vicecónsul británica, que hoy la tenemos aquí, bueno, la tenemos en muchísimas ocasiones con nosotros ayudándonos. Lleva muchos años de experiencia ya en el consulado aquí en Alicante y me imagino que muchos de vosotros la conoceréis. Así que, bueno, sin más preámbulo, le doy paso para que, en este caso, ella trate el tema específico del colectivo británico, que, como sabéis, pues ha sufrido un importante cambio de estatus jurídico con la salida de la Unión Europea. Os dejo con Sara. Vale, muchas gracias, Esther, y gracias a Juan de Dios y a la Diputación y al INE y a todos los que habéis venido para demostrar vuestro interés en este tema, que realmente pienso que es muy importante. Yo estoy aquí un poco para explicar lo que entendemos de la situación de los británicos y voy a intentar explicar el motivo por el que está este cambio, por qué y el antes y el después, pues para que lo entendamos todos. Estoy muy contenta de ver a muchas caras conocidas y bueno, después tendré oportunidad seguramente de saludar a los que no he podido saludar antes y como bien ha dicho Esther, pues al final también habrá un tiempo para preguntas. Yo llevo recibiendo preguntas sobre este tema varios meses y estoy muy agradecida de que el INE ya esté aquí para explicárnoslo bien, que yo también he estado atenta a todo el tema de las cartas, etcétera, que tampoco lo tenía del todo claro, porque creo que tenemos que estar todos unidos en dar esa información clara a todas las personas que quieran ejercer su derecho al voto, sea la nacionalidad que sea y sea el color político que sea. Entonces, más o menos lo que voy a decir, pues simplemente voy a presentar un poco el trabajo que hacemos muy brevemente y luego quiero echar atrás, explicar el porqué, qué ha cambiado de los derechos de los británicos y qué no ha cambiado, para que entendamos por qué hay algo diferente ahora con el tema del voto, pero con otros temas no ha cambiado nada. ¿Vale? Voy a compartir muy brevemente unas estadísticas para que veamos, o sea, el diputado ha mencionado el tema del padrón, cuántos británicos hay, pues ver también los municipios que pueden verse más afectados por el volumen del trabajo que puede venir ahora. Y luego dar un poco más de información complementaria a lo que ha dado el delegado del INE sobre el derecho a votar, el derecho a presentarse como candidato y luego algunas inquietudes que todavía tenemos por resolver o por aclarar. Entonces, muy brevemente, pues como ya sabéis, estoy en el consulado británico, que realmente es la red consular británica más grande en el mundo, el de España, porque es donde más británicos vienen de visita y de residir. Esos son los consulados que tenemos, que en la mayoría de los países solo hay 1 o 2 consulados británicos y aquí pues tenemos 9 porque hay muchísimo trabajo. Tenemos ayuda consular y yo siempre quiero enfocar en que nosotros trabajamos en la asistencia consular. Estamos para acompañar a los británicos en situación de vulnerabilidad. No estamos tanto para sellar y hacer trámites notariales. Esos los intentamos hacer siempre que se pueda o por correo o incluso están viendo si algunas cosas se pueden hacer online. El pasaporte se hace online. Estamos viendo si las legalizaciones también se pueden hacer online, pues todo para agilizar esos temas. Y el equipo que estamos en Alicante, que somos 6, pues trabajamos mucho para apoyar a británicos en situación de vulnerabilidad.
Gran parte de mi trabajo como coordinadora del consulado es también trabajar con los residentes, que hicimos mucho trabajo durante el Brexit. Veo a Brahim, que estoy muy agradecida a Brahim al trabajo que hizo Babelia para apoyar a los británicos en el momento del Brexit para que pudiesen regularizar su situación. Y ahora yo veo este tema, el tema de votar en las elecciones municipales, como otro reto para el colectivo británico residiendo en la provincia de Alicante o en la zona consular que yo cubro, para que les llegue la información que necesiten para que puedan hacer lo que tienen derecho a hacer. Entonces, ¿por qué ha venido este cambio con los británicos? Esto es ya historia, porque yo me pongo a escribirlo, digo, hace 8 años que empezó todo eso, que ya parece hace mucho, ya es historia realmente, ya todo lo que pasó para que saliéramos, pero bueno, intentar tener claro las fechas, ¿no? El referéndum y sobre todo la fecha de salida y la fecha del final del periodo de transición, porque eso va a tener en cuenta también en la firma del acuerdo, en cómo ha sido y los derechos que entran y no entran. Entonces, tenemos 2 acuerdos, el acuerdo de retirada y el acuerdo de comercio y cooperación, que a mí siempre se me olvida cómo se llama, pero bueno, el acuerdo de retirada, que es, digamos, el de organizar a los que estábamos ya aquí residiendo en España o en otros países europeos, y luego tenemos el futuro, ¿vale? Que son las personas que vienen a partir de ahora o todo el tema del tema comercial. Muy importante de ver los derechos que entran, ¿vale? Porque el derecho al voto no está aquí. ¿Vale? Entonces, entran los derechos para el colectivo que reside antes de que finalice el periodo de transición, que es finales de diciembre de 2020, es la residencia y temas que tienen que ver con seguridad social y cobertura sanitaria, prestaciones, pensiones, etcétera. ¿Okay? He puesto el mapita para que tengamos claro también que hay una parte arriba de Irlanda que pertenece a Reino Unido y el resto no. Porque al consulado a veces nos llegan notificaciones de irlandeses y tenemos que decir, no nos corresponde. Aunque también tener en cuenta que casi todos los que residen en Irlanda del Norte tienen derecho a la doble nacionalidad, por lo que muchos de ellos residirán ya en España con su nacionalidad irlandés, al ser más fácil que hacer los trámites ya como un país fuera de la Unión Europea. Entonces, el tema de la residencia que el delegado del INE también ha mencionado, es importante entenderlo porque tiene que ver con los documentos que os pueden traer o cómo ver si alguien realmente cumple o no cumple los requisitos, ¿no? Entonces, en realidad aún hay personas, puede ser que aún hay personas viviendo, o sea, británicos viviendo aquí de forma irregular, pero esperemos que son pocos. En realidad lo importante era cumplir los requisitos antes de final de 2020, pero no había en realidad fecha límite para solicitudes, por lo que hubo muchas solicitudes después y algunos pues entraron y otros no. Y eso es para entrar dentro del acuerdo de retirada y tener el TIE bajo esas circunstancias. A partir del enero de 2021, todo el mundo que quería venir tenía que venir con un visado emitido del consulado, de los consulados españoles en Reino Unido, venir con eso y hacer los trámites de solicitar la residencia como un tercer nacionalidad, ¿vale? Entonces eso ya es totalmente distinto. Esto son los documentos válidos para los británicos para residir en España. Había muchas personas ya residiendo aquí que tenían ese documento verde en A4 o en tamaño tarjeta. Esos 2 documentos siguen siendo válidos para los británicos y es algo que intento decir siempre que pueda, porque entiendo que hay de los ayuntamientos, en las administraciones, que ven ese documento acompañado por un pasaporte británico y dicen, no, eso no puede ser. Salisteis de la Unión Europea hace más de 2 años, eso ya no puede ser. Pues sí puede ser porque España optó por decir que no era obligatorio hacer el canje. Entonces, hasta que estas hojas estén hechas polvos y no sirven de nada, en realidad alguien las puede seguir presentando.
nosotros y las autoridades españolas hemos recomendado a todo el mundo de hacer el canje. Y hasta julio de este año hubo una oficina específica dedicada a ello en Alicante, de policías para hacer el canje para los británicos. Esa oficina ya se cerró, por lo que los británicos van en la misma cola que todas las demás nacionalidades y como ya se ha comentado, hay dificultad de obtener citas ahora mismo. Entonces es muy posible que un británico se presente todavía con el documento verde y saber que eso es válido. Este enlace, que es muy largo, lo podemos compartir después, es el enlace a este documento emitido por las autoridades españolas para cualquier persona que duda de la validez de esos documentos, de poder presentarlo de forma complementaria o para las autoridades de poder comprobar que sí que es válido, lo puedo aceptar. El TIE, cualquier británico que tenga un TIE, no puede, o sea, será emitido como muy pronto en julio de 2020. ¿Vale? Entonces, hablando de demostrar los 3 años de residencia, por eso es tan importante lo que está intentando trabajar el INE, porque como demuestro, mi TIE, por ejemplo, fue metido en julio de 2020, creo que se abrió en junio o julio. Entonces, ¿cómo demuestro que llevo 3 años residiendo? Tengo que demostrar, tengo que aportar más papeles o se tiene que mirar en la base de datos de la policía para comprobar que efectivamente antes tenía un documento verde, un QE y he hecho el canje. Entonces, eso es el tema fundamental de tener un sistema para poder comprobar la validez de esos documentos para que no haya problemas y confusión. Entonces, esos son los derechos y la residencia. Los derechos que no entraron en el acuerdo de retirada y por eso se ha tenido que firmar un acuerdo es el derecho a votar en elecciones municipales, el derecho a cambiar la residencia a otro país europeo y el derecho a canjear el carnet de conducir. Ahora, del carnet de conducir no voy a hablar, no estoy aquí ante un colectivo británico mayormente porque sé que es una cosa que está causando mucho agobio y mucho dolor para los británicos afectados que no pueden conducir, entonces eso para otro día. Solo digo que se está trabajando muy, muy seriamente en ello y lo tomamos muy en serio. Pero el derecho a votar en elecciones municipales, por ejemplo, que tampoco entró, pues eso se ha podido solucionar de forma más fácil. Entonces la Unión Europea dijo, esas cosas son competencia de cada Estado miembro, así que cada Estado miembro decide si es algo que quiere hacer o no, si hay que firmar un acuerdo, si se da como un derecho. Cada país de la Unión Europea lo pudo decidir. En cambio, el derecho a residir no lo pudo elegir. Eso era una cosa que dijo que estaba dentro del acuerdo de retirada y el británico que residía de forma legal en cualquier país europeo y el europeo que residía de forma legal en Reino Unido, esos derechos tenían que estar protegidos, ¿vale? Entonces, esos derechos de los que hablo, el derecho a votar, por ejemplo, es lo que voy a enfocar ahora, por eso se ha tenido que firmar un acuerdo separado, ¿vale? Para que los británicos puedan seguir votando. Aunque, como ya se ha hablado, realmente se hace ahora de una manera distinta a la que se hacía antes. Entonces, antes de seguir con la información sobre el británico, quiero dar, es que no sé si se va a ver bien, pero bueno, lo explico brevemente, de los volúmenes que estamos hablando. Esos son los datos de la policía. Última actualización de diciembre del año pasado. Yo creo que lo volverán a actualizar en diciembre de este año, ¿vale? Entonces, estamos hablando, yo nada más que he pinchado en Reino Unido y he dejado el mapa de España. Entonces, podéis ver que en toda España residen con documento en vigor de la policía, o sea, TIE o QE, no empadronados, 407.000 británicos en toda España. De esos, podemos ver, la autorización son los que han venido con un visado, son los nuevos, ¿vale? Ellos son los que han venido con un visado después del Brexit, lo han hecho la solicitud y han podido entrar. Y luego tenemos los que tienen un certificado de registro, o sea, que siguen teniendo un documento verde, sea pequeño o sea grande, y los que tienen un TIE, ¿vale? Más o menos mitad y mitad. ¿Ok? Eso es España. Ahora pasamos a Alicante. Y tenemos más o menos una cuarta parte de los británicos
que viven en España están aquí. Entonces, por eso siempre estoy sonriendo, porque siempre hay algo que hacer. Entonces, de ese colectivo, pues como también podéis comprobar, más o menos la mitad ha hecho el canje y la otra mitad no. Esos son los datos de la policía. Por eso digo que yo creo que irregulares no habrá tantos, porque hay más que tienen un documento en vigor de la policía de los que hay empadronados. Por lo que no sé exactamente si es que algunos han retornado, nos han dado de baja, no se sabe todavía, eso se irá viendo poco a poco. Pero las estadísticas a final del año pasado eran esas. Cuando salen las nuevas las estudiaré, a ver si ha cambiado, a ver cuántos han entrado con autorización, etcétera. Eso lo vemos, lo contrastamos con el padrón y, como ha dicho el diputado al principio, pues hay 74.000 británicos empadronados, ¿vale? Entonces hay más con certificado de residencia que empadronados, por lo que yo pienso siempre que el padrón será un poco un número más fiel, más correcto. ¿Vale? Y quería, esas son estadísticas del INE, no son mis estadísticas, pero para ver los municipios donde más trabajo pueda haber, Orihuela, Rojales, Javia, Torrevieja, Benidorm, San Fulgencio, eso es una lista según los británicos. 10.000 en Orihuela, 5.000 en Rojales, 4.000 en Javia, pues seguimos así. Muchísimas personas empadronados que pueden tener derecho a votar. Entonces, esperemos que les llegue su carta para que no crean demasiado trabajo, ¿vale? Entonces, esas son las estadísticas. El derecho al voto, y con eso voy terminando, mirando el tiempo. Antes del Brexit, el británico entraba dentro del colectivo europeo, los países de la Unión Europea, que simplemente tenía que estar empadronado y pedir una vez estar inscrito en el censo, y eso ya era permanente, ¿no? Como tenéis con todos los europeos, las personas de la Unión Europea. Como ya he dicho, ese derecho no estaba cubierto por el acuerdo de retirada, por lo que había que firmar un acuerdo especial. En realidad se firmó en enero de 2019, porque para los que seguíais el Brexit, el culebrón del Brexit en su momento, era salimos, no salimos, salimos, no salimos. Y pensábamos que íbamos a salir antes de las anteriores elecciones municipales. Al final se atrasó un poco y no hizo falta usar ese acuerdo en las anteriores elecciones municipales, pero bueno, ahí está. Y ahí hay un pantallazo del BOE en el que consta que ese acuerdo está provisionalmente en vigor y bueno, y Reino Unido pues entra dentro de la lista de los países en los que hay un acuerdo. Entonces, como ya ha comentado el delegado, pues son realmente pues cumplir los requisitos que ya se sabe, que es estar empadronado, haber residido de forma legal durante 3 años, ser mayor de 18. Y lo que he puesto aquí es que hay que solicitar estar en el censo cada vez que hay elecciones. Entonces, cada 4 años este trabajo viene, que antes eran solo, pues, como Reino Unido se ha añadido a la lista. Y el delegado ha explicado el tema del proceso de cartas y cómo hacer la inscripción. En la página web del INE yo lo miré el otro día porque se actualizó esta semana para incluir a Reino Unido, ¿vale? Entonces aquí tenemos ya Reino Unido ahí. El cierre de acuerdos se forma con motivo de cada elección municipal. Eso ya lo ha explicado, pero bueno, que cada vez hay que renovar eso. Yo entiendo que al final de las elecciones todos esos datos se vuelven a borrar y hay que volver a pedirlo cada vez que haya una elección. Entonces Reino Unido ha pasado de un grupo a otro. La última cosa que quería mencionar es que dentro del acuerdo está la posibilidad de que los británicos que se presenten como candidatos, que veo yo aquí alguna cara británica que ya está ejerciendo como concejal y seguramente se animará a presentarse de nuevo, espero, porque hacen mucho trabajo para el colectivo británico. Entonces, está dentro del acuerdo que los británicos también se pueden presentar como candidatos, que no es el caso con otros acuerdos. Y eso era una cosa que desde el Reino Unido, desde el gobierno británico, queríamos que fuera incluido porque sabemos que hay británicos ya ejerciendo ese trabajo y que quieren seguir haciéndolo.
De momento lo único que pone es que hay que cumplir los requisitos que cumplen un nacional español y que hay que estar inscrito en el censo. Entonces, cualquier británico, de momento, lo único que tiene que hacer es asegurarse de inscribirse en el censo en el plazo y esperar más instrucciones. Los temas que para mí son un poco por resolver, para ir concluyendo, por resolver o inquietudes que yo tengo con ese tema. Uno se está trabajando para resolver, que es cómo demostrar el tiempo de residencia legal en España, el tema del TIE, que es imposible que un TIE para un británico tenga 3 años de validez ahora mismo. Entonces, cómo demostrar eso. También los documentos verdes, el QE, algunas personas han sido cancelados, no lo saben, pues pueden surgir cosas y una de las preocupaciones que yo tengo es la desinformación. Si alguien va a un ayuntamiento y dice, no me dejaron registrarme, ¿por qué? Pues seguro que hay un motivo, pero lo que no queremos es que eso se convierta en un problema o en las personas hablando negativamente de lo que se está intentando hacer para ayudarles. Otro tema es el volumen de trabajo para los ayuntamientos. Sabemos que, hay direcciones incompletas y problemas con correo. Muchos británicos viven en urbanizaciones enormes en las afueras de los pueblos y el correo no llega siempre. Hay problemas. El padrón puede tener la dirección donde vive la persona, pero esa persona recibe el correo a través de un apartado de correos, por ejemplo. Pues si la carta, puede haber muchas personas a las que no les llega la carta. Entonces, eso puede crear un volumen de trabajo para los ayuntamientos. Seguro que no tenéis un recurso extra para ellos. Entonces, es un tema de pensar cómo se puede organizar para esas 6 semanas, intentar apoyar para que haya suficientes citas o que puedan ir sin cita, lo que sea, pero intentar tener en cuenta que puede crear un volumen de trabajo. Y la barrera del idioma, la falta de información y, por ejemplo, las bajas en el padrón es un tema que también me preocupa porque el británico ahora tiene que confirmar su padrón cada X años según su estado y a lo mejor no lo saben. Entonces puede haber bajas en el padrón sin que la persona se haya dado cuenta, no le llega la carta, va y se intenta inscribir y se les va a decir que no pueden. Y entonces es muy importante explicarles el motivo por qué y intentar que eso no crea un problema de confusión y de enfado. He puesto 2 pantallazos de nuestras fuentes de información. Uno es nuestra página de Facebook, Brits in Spain, donde vamos a estar lanzando esa información en cuanto empiece el plazo. Y el otro es nuestra página oficial, gov.uk/living-in-Spain, donde también tenemos información. Pero la fuente oficial va a ser, evidentemente, el INE y los ayuntamientos, nuestra información, y la Diputación también va a publicar información. Nuestra información va a ser solamente complementaria, lo bueno que será en inglés y enlazando a las fuentes oficiales. Y con eso voy a terminar. Muchísimas gracias por vuestra atención y, como bien ha dicho Esther, dejamos las preguntas para el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Ha sido una presentación condensada, concentrada. Bueno, pues vamos a dar paso al último ponente, Pedro Heredia Ortiz. Tiene un amplio currículum, también es especializado en Derecho Internacional Privado, licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y cuenta con diversos másteres especializados, pues comercio internacional, ley internacional, abogacía internacional, es decir que pues contamos con él porque es una persona con mucha experiencia en el tema del derecho. Vamos a darle paso sin más y Pedro. Bien, muchas gracias, Esther, muchas gracias, Juan de Dios, y gracias a la Diputación por la invitación. Yo soy Pedro Heredia, soy abogado en Alicante, tengo un despacho en distintos municipios de la provincia de Alicante, en la Costa Blanca, y representamos a
a muchísimos extranjeros en su desembarco en España, cuando hacen inversiones, cuando solicitan el visado, residencia, el papeleo en la oficina de migración. Y al final, bueno, pues nuestro servicio lo hacemos un poco para atender a esos clientes que vienen a España y tratan de buscar una nueva vida en España, ¿no? Es verdad que, he comentado Sara hace un momento, el tema del Brexit fue una situación pues de adaptación. Habían miles de británicos que no estaban en situación regular, vivían y residían en España, pero no estaban dados de alta, no pagaban ni los impuestos, habían hecho algún tipo de inversión inmobiliaria, pero sobre la declaración del impuesto a renta no residentes no la hacían, y había una situación muy irregular en cuanto eran residentes o el impuesto a la renta residentes, que es cuando uno vive en España más de 183 días, pues es residente y por tanto es residente fiscal en España. Bueno, el caso es que no atendían ni pedían la residencia ni había nada de nada, y el Brexit es verdad que ha adaptado eso en gran medida. Sigue habiendo todavía británicos que todavía están en situación irregular, pero son los pocos, son muy pocos ahora mismo. Apenas vemos situaciones irregulares. Lo que sí que es cierto que ha pasado, que han habido británicos que con una falta de prueba a la hora de probar la residencia previa al 1 de enero de 2020, están en situación ahora mismo en el limbo, una especie de suspensión en cuanto a la situación de irregularidad en España. Siguen viviendo en España, son residentes en España, pero esa suspensión provocada por un juez, porque se ha solicitado y esperando a que se le conceda esa residencia por final materia de prueba. Una de las cosas que ha comentado Sara es uno de los problemas que van a surgir y están surgiendo ya, es un poco la prueba de esos 3 años de residencia que han comentado previamente también Nicolás, de los británicos para poder ejercer el derecho a voto como sufragio activo de los británicos. El listado que se ha comentado previamente, que son de varios países, pues ha comentado, creo que son bueno, pues desde Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Reino Unido. Esos 12 se suma el tercero, aparte obviamente de los ciudadanos de la Unión Europea. Esa prueba de residencia de los ciudadanos británicos de 3 años obviamente va a ser cualquier prueba que en derecho sea admitida. Al final, yo desconozco ahora mismo si van a tener que ser, quién va a ser juez y no parte a la hora de decidir cuál es la prueba de cada persona, si ha vivido más de 3 años o no, pero obviamente los tiempos no cubren. Yo ahora mismo estaba contando un poco los tiempos y con una TIE actualizada con el acuerdo del Tratado de Unión Europea de retirada, artículo 50, con eso no va a ser suficiente para probar que ha estado 3 años, va a tener que ser algo más para aprobarlo. Obviamente me imagino espero que en breve pues, se flexibilice esa situación o se adapte a situaciones o previas a la retirada del Brexit o situaciones paralelas, por ejemplo, a otros países del listado que he comentado. Noruega es igual que el Reino Unido, en este caso son 3 años, pero por ejemplo Nueva Zelanda, si no recuerdo mal, no tiene esa situación de prueba de residencia mínima de 3 años, al igual que los ciudadanos de la Unión Europea. A lo mejor podría haber un bypass ahora mismo en estas nuevas elecciones del año que viene para que conceder y flexibilizar el derecho a voto de los ciudadanos británicos. Lo que es cierto, y yo tengo aquí alguna estadística que he sacado de las elecciones que hubieron del año 2019, corregirme si me equivoco, reitero, no soy experto en la materia de derecho de voto, pero por ejemplo lo comparo con la población noruega que vive en España, y el número de población noruega era de 15.815. Obviamente hablamos siempre de residencias legales, o de situaciones regulares, obviamente. 15.815, en el que potenciales electores eran 8.112, son 51%, por los requisitos que se han comentado previamente, y que al final cumplían con esos requisitos noruegos de 8.112 y que se habían inscrito en el censo 647, o sea, muy pocos. ¿Por qué es eso? Porque no se ha flexibilizado y se han puesto barreras burocráticas a la hora de poder ejercer ese derecho de voto. Si te obligan a hacer una inscripción, te obligan a lo mejor a acudir al ayuntamiento, si te obligan a volver a las siguientes elecciones, como pasa con los británicos, volver otra vez a inscribirse en el censo, obviamente pues eso va a obligar a las personas a
plasmar esa energía en esa burocracia, y a lo mejor muchos de ellos no lo van a hacer. Mi experiencia con los británicos es que, bueno, pues en gran medida, o por lo menos lo que me cuentan en consultas, que no son relativas a este tema, pero sí que comentan que ellos obviamente pues, les interesa y quieren ejercer ese derecho de voto y les interesa quiénes son los elegidos o sus representantes municipales, y previamente cuando podían también en el Parlamento Europeo, pero les interesa muy mucho. Por tanto, yo creo que los ayuntamientos lo que tienen que hacer es flexibilizar esa burocracia que existe a la hora de bueno, pues de poder esos 74.000 residentes en este caso, bueno, puedan en mayor medida puedan acudir. Eso, pues bueno, pues obviamente con recursos de ayuntamientos e incluso del Gobierno de la Nación, que pueda facilitar esto a los en este caso a los británicos, ¿no? Pero en general a todos los ciudadanos, ¿no? Se ha comentado, bueno, el tema de, es verdad que yo tenía, cuando se planteaba el asunto en cuanto al acuerdo, no existe un acuerdo de reciprocidad real conforme tenemos con los otros países. Pero es verdad que se firmó, como ha comentado hace un momento Sara, una especie de acuerdo provisional, ¿no? para esas elecciones de 2019 entre España y el Reino Unido. Y dice literalmente en una disposición transitoria, a ver si la encuentro. Sin perjuicio del artículo 6 del acuerdo, ese acuerdo específico para el tema de derecho de voto, las partes acuerdan aplicar provisionalmente el acuerdo en el momento en el que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Es decir, desde que abandona la Unión Europea, ese acuerdo está vigente, como ha comentado en el boletín oficial, aparece como vigente, y hasta que ninguna de las partes no diga nada, o a lo mejor se pueda ratificar o confirmar con otro tipo de regulación normativa en cuanto al derecho de voto, pues ahora mismo está vigente y efectivamente existe un derecho de voto por parte de los británicos con esas burocracias, con esas nuevas exigencias que previamente no tenían. Obviamente podrá pasar que a lo mejor en algún momento pueda reconfigurarse esa nueva normativa, pero es verdad que bueno, ambos países podrán en un mes de plazo podrán decir, bueno, pues ahora mismo ya te retiro ese derecho de voto. Es decir, podría pasar que a lo mejor exista algún tipo de discrepancia o algún tipo de falta de reciprocidad en cuanto a los derechos de los españoles en el Reino Unido y por tanto exista algún tipo de discrepancia. No lo creo y obviamente esperemos que no sea así. Después del 1 de enero de 2020, ¿qué ha pasado? Anteriormente los británicos iniciaban los visados y autorización de residencia por vía ciudadano europeo. Obviamente, pues, bueno, pues, la flexibilidad a la hora de ejercer y solicitar la residencia era mucho menor en cuanto a la exigencia financiera, la capacidad económica de los británicos para poder ser residentes en España cuando eran europeos, o ahora mismo el resto de países de la Unión Europea, incluidos los de Noruega, Islandia y Suiza. Pero obviamente después de ese 1 de enero de 2020, la cola por la que tienen que solicitar el visado de residencia es la del régimen general en inmigración, y obviamente los requisitos se incrementan exponencialmente financieramente, en cuanto a documentación a aportar y en cuanto a plazos. Obviamente, desde esa fecha, en principio, seguramente alguno pueda llegar a probar que ha estado viviendo más de 3 años, pero tengo mis dudas que la gran mayoría de los que vienen nuevos puedan iniciar esos trámites, ¿no? Poco más que añadir a lo que se ha comentado ya previamente. Sí que es verdad que toda la campaña que hubo en el Brexit obligó y forzó y recomendó, obviamente, el empadronamiento de los ciudadanos británicos y exponencialmente el resto de ciudadanos extranjeros. En las elecciones municipales, y habrá muchos municipios que aparte de británicos existen de otras nacionalidades, es abrumadora a lo mejor también la población china, argelina, marroquí, que ahora mismo no existe ese derecho, no existe acuerdo de reciprocidad. Existen acercamientos con el Reino de Marruecos, han habido algunos tintes o declaraciones escritas pero que no son acuerdos de reciprocidad y no han sido ratificados por el Parlamento. Poco más que añadir. Yo creo que termino con mi exposición y cualquier pregunta que podáis tener, pues encantado de poder contestaros. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias Sara, Nicolás y Pedro por la exposición y bueno, abrimos el turno de palabras e indicaros importante las dos direcciones de correo para que podáis tener toda la información que se ha dado hoy aquí, que es www.votoresidentesalicante.com y la habitual de la propia Diputación, Ciudadanos, www.ciudadanosextranjeros.es. Abrimos el turno de palabras. También deciros, os llegará hoy o mañana una carta que os ha enviado con el díptico que ya hemos hecho, donde está toda la información. Se va a hacer en 5 idiomas, no la vamos a mandar en 5 idiomas, eso sí que os lo pasaremos vía email para que podáis tener toda esa información, porque creemos que es importante que todos los colectivos puedan tener esa información. Y cuando acabe este turno de preguntas, por parte del departamento se celebrará un café para que podamos también conversar entre nosotros. Tenemos un momento y Ana te da. Hola, buenos días. Es una preguntita rápida dirigida en este caso a Nicolás o Sara, me da igual. Habéis comentado, me voy a enfocar en el Reino Unido, por ejemplo, que tienen el derecho a voto una vez llegada la fecha de la votación. Entonces entiendo que los que tienen 17,5 también van a ser receptores de esta carta. Sí, todos los que han cruzado los datos van a tener 18 años el día de la votación, entrarían dentro del envío de cartas. Vale, pues eso era rápidamente. Buenos días. En primer lugar, quería hablar con el nuevo delegado de la provincia del INE. Mi pregunta es la siguiente. Igual que a los concejales de los ayuntamientos nos habéis reunido y convocado hoy para explicarnos un poquito todo el sistema del voto, qué es lo que tenemos que hacer, lo de la renovación, ¿a los funcionarios que están en el área del padrón les vais a hacer algún curso para explicarles, por ejemplo, lo de la Carta Verde? Es que en Albatera tenemos muchísimos problemas a la hora de empadronar a británicos, a árabes, a cualquier nacionalidad, pero sobre todo cuando quieren pedir el derecho al voto, porque muchas veces cuando se les empadrona ni siquiera le preguntan si ellos quieren votar cuando llegue el día. Y cuando llega el tema de las elecciones, que empezamos a hablar con ellos, con los diferentes colectivos de Reino Unido, alemanes, belgas, musulmanes, claro, les tienes que decir, tenéis que ir al padrón para comprobar que habéis pedido el voto. Y el último caso fue la semana pasada, que fui con una rumana, una persona de nacionalidad rumana, a verificar si ella tenía el clic del voto. Y me dijo que no, que todavía no podía solicitar el voto ni lo podía comprobar. ¿Eso es así? Es decir, aunque no estemos en periodo electoral, ¿la gente pudiera comprobar si ha pedido el ejercer al voto cuando lleguen las elecciones, una vez que se empadrona? A ver, no sé si me he explicado bien. He entendido regular. A ver, yo lo que entiendo es que para saber, una vez que te inscribes en el padrón, si cumple los requisitos de que estás, por ejemplo, los 5 años residiendo legalmente en España y cumple todos los requisitos, tienes derecho a votar, pero comprobar... Sí, pero si el residente va al padrón a comprobar si en su día, pues hace 5, 6, 4, hace los años que se empadroné, quiere ir a comprobar a ver si él, en el día que se empadronó, cliqueó lo del poder votar, o si lo puedo hacer en cualquier momento. Es decir, yo voy a ver... A ver, yo entiendo que si esta persona es de una nacionalidad de un país de la Unión Europea, lo puede comprobar cuando quiera y lo puede pedir cuando quiera y solo tiene que hacerlo una vez. Ahora, cualquier persona de nacionalidad de un país con acuerdo solo lo puede pedir en el plazo 1 de diciembre a 15 de enero y lo tiene que hacer cada vez que hay una elección municipal.
Yo he tenido británicos diciéndome, he ido al ayuntamiento y no me han dejado. Pues ha hecho bien el ayuntamiento porque no ha abierto el plazo. Entonces, la clave es qué nacionalidad tiene. Exactamente. Es que ¿Vale? por eso que quería preguntar si van a hacer algún curso o alguna charla para los funcionarios, porque ahí hay mucha duda, porque, por ejemplo, con la persona de nacionalidad rumana le podían haber dicho si sí o si no, pero a lo mejor con la británica todavía no, porque no se ha abierto el plazo. Entonces, es que yo tengo muchos problemas en mi ayuntamiento por este tema. Vale, ahora sí te he entendido, antes no te había entendido. Perdón, Los europeos, a diferencia de los países con acuerdo, los europeos están inscritos en el censo electoral, ellos están ahí dentro. Entonces, ellos solamente tienen que manifestar su intención de voto y eso es continuo, ¿vale? Se mantiene a lo largo del tiempo. O sea, no habría ningún plazo lo hacen una vez y ya se mantiene. Y entonces, en las municipales y en las europeas ya pueden ejercer su derecho a voto. No hace falta que lo vuelvan a pedir. En cambio, los países con acuerdo, ellos están borrados del censo. Ellos tienen que inscribirse en las elecciones que acontecen en este momento y una vez que pasen las elecciones se vuelven a borrar. Entonces lo tienen que hacer cada elecciones municipales. Vale, los países que no tienen acuerdo serían los que ponen aquí, ¿no? Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Corea, Chile, Ecuador, Islandia, Paraguay, Perú, Trinidad, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido y ¿alguno más? Pues así a bote pronto no sé si se ha dejado alguno, pero bueno, los tengo ahí los 13. Pero vale. Y en cuanto a la formación de los funcionarios de Padrón, a ver, yo acabo de aterrizar aquí, yo estoy abierto a todo lo que sea formar o comunicar y tener buena comunicación, vamos, encantado. No lo tengo directamente ahora en un pensamiento a corto plazo, pero vamos, estaría a todo lo que queráis que participe, yo estaría dispuesto a participar, tanto yo como Luis, y explicar cualquier asunto relacionado con Padrón o Censo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y tengo una pregunta para el diputado de Residentes Extranjeros. Vaya, sabía yo que Amparo. Aprovecho que tengo el micro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por haber realizado este encuentro, porque la verdad es que es súper interesante. Aunque yo llegando un poquito tarde me ha salvado varias dudas que tenía ahí en el aire. Y quería hacer un ruego o una pregunta al diputado en plan, ¿se va a hacer alguna campaña desde Diputación para el tema de la explicación, no solo en inglés, sino en francés, en belga, en árabe, para explicar el tema de quién puede votar, de quién no puede votar y estas cosas? A ver, lo vamos... muchas gracias, Amparo, porque siempre pones el punto que es importante que todo el mundo sepa. Sí, este díptico se va a hacer en 5 idiomas. He comentado que se va a hacer una campaña donde se va a hacer en 7 municipios porque no nos da tiempo a hacerlo en más. Estamos abiertos a que cualquier ayuntamiento que quiera que vayamos expresamente a hacer alguna jornada con británicos, con alemanes, belgas, árabes, noruegos, los que se quieran, lo podemos hacer. Repito, las jornadas que tenemos previsto es mañana Rojales, el 17 Orihuela, el 18 Torrevieja, el 24 Javea, 25 San Fulgencio, 1 de diciembre Benidorm y 2 de diciembre Pilar de la Horadada. Estamos abiertos a cualquier municipio, como he dicho antes, a poder acudir y dar información. También es cierto que yo, escuchando a Nicolás, lo que sí que entiendo que a lo mejor pueden hacer, porque ahora ya no hay tiempo para formación de aquí a 2 semanas, es mandar una circular para todos los ayuntamientos por si hay alguna de las dudas que se han generado aquí, que se puedan entender y que se pueda aclarar, ¿no? Gracias, Amparo. Hola. Buenos días. A ver, yo tengo una consulta para el delegado del INE. Yo soy funcionaria del Padrón del Ayuntamiento de Teulada y mi concejala pues me ha invitado también a venir y me ha venido muy, muy, muy bien. Pues 2 cositas. Vamos a ver, en relación a lo que es la intención de votos, yo haría una sugerencia, porque nosotros sí que hacemos la intención de votos de todos los europeos, la hacemos y la remitimos al INE. Pero luego ya no tenemos nada más. Entonces,
la gente es muy desmemoriada, yo también lo soy. A veces no saben ni que están empadronados. Entonces vienen y me consultan, ¿yo he hecho la intención de voto? Se ve en Internet. Bueno, a ver, nosotros... Un segundo porque nos va a dar más información. Vale, pues esa era, yo digo, nosotros estamos en la atención al ciudadano y quizás no tengamos todos los accesos al INE que puede tener desde arriba la Secretaría. Entonces, ¿para qué? Porque esa es la consulta que nos hacen mucho. Entonces, ante la duda, pues vuelve a hacer usted otra. Entonces, os estamos dando más trabajo porque volvemos a enviar el... el censo electoral solamente lo podemos ver cuando está abierto, ahora no. Entonces, pero sí que la intención de votos es algo que se hace continuo a todos los que pueden votar. Entonces, me gustaría que el acceso fuese más rápido, ¿vale? Ese uno. Y si lo tengo, pues yo ya se lo comento a la secretaria. Y otra sugerencia, también para el INE. Es decir, nosotros, por ejemplo, en mi ayuntamiento, tenemos acceso al OPRU, a Catastro. Tenemos acceso con contraseñas como funcionarios a muchas bases de datos. ¿No podríamos tener acceso a la base de datos de la policía para poder comprobar simplemente ese dato, nada más? Yo no quiero saber si está perseguido o no está perseguido, nada, simplemente, ¿vale? O otra opción es poder ayudar nosotros, porque cuando reciben las cartas o no reciben, porque nosotros en Teulada Moraira pues no lo van a recibir porque hay mucho diseminado y correos, pues todos sabemos lo que hay. Entonces, si esa carta la pudiésemos hacer nosotros también con un código, es decir, o es con firma digital o con una clave que van a recibir en la carta, pero el problema es que no reciben la carta. Vale, pueden venir al ayuntamiento y nosotros lo hacemos, pero ¿por qué no nosotros también con un código como funcionarios lo podemos hacer? Y todo eso me estoy cargando de trabajo y mis compañeros cuando me oigan, pues, pero yo creo que a los ciudadanos, y me ha parecido muy bien, creo que ha sido Sara que has dicho que vamos a tener 6 semanas de mucho trabajo. Pues, señores políticos, apoyen a la gente que está en el padrón. Es que es así. Vale, yo me pierdo un poquito, ¿vale? Pero tengo una pregunta. Un segundo que Luis va a darle contestar. Yo entiendo que tenéis acceso a través de la plataforma de IDACELEC al censo, tanto de españoles como de europeos, y cada europeo hay un parámetro que pone si tiene intención de voto en municipales, en Parlamento Europeo o en ambas. Para daros de alta en esa plataforma, pues hay unos impresos digitales colgados en la página, etcétera, etcétera. Dando un correo del ayuntamiento, los datos personales, podéis tenerlo. Pues gracias, porque las 3 chicas del padrón que están conmigo están también muy preocupadas del trabajo que les va a dar y a ver cuándo llegará este informe, ¿vale? Yo tengo una pregunta más sencilla, del resto me he perdido un poquito, pero en las últimas elecciones, la gente que estaba solamente en el padrón, yo no hablo ni de ingleses, ni británicos, ni irlandeses, nada, normalmente el europeo normal y corriente, como tenemos muchos, pues cuando estaban en el padrón sí que podían votar. Ahora yo veo que en este tríptico que hemos recibido está escrito que tienen que estar en el padrón y residente. ¿Han cambiado las cosas? Respecto a los británicos, al estar fuera de la Unión Europea, sí. Ahora antes solamente cuando estaban en la Unión Europea, con estar en el padrón, ya podían ejercer el derecho a voto si cumplían pues, ser mayor de edad y estar empadronados, pero ahora, al ser con países con acuerdo, tienen aparte que tener una residencia legal en España. Pues es otra cosa que tendremos que decir, porque hay mucha gente que piensa que porque ha votado una vez ya pueden directamente votar. Eso es muy importante, porque todos piensan que con el padrón sí que votarán como lo hicieron hace 4 años. Hay que marcar la diferencia de lo que sucede ahora y sucedía antes. Por eso estamos aquí, especialmente, para remarcar eso. Una cosita, Sara, y respecto a lo que has comentado,
Perdona, es que no recuerdo cómo te llamas. Carmen, como Carmen, encantado. Respecto a lo que has comentado antes de la carga de trabajo que vais a tener, es cierto que seguramente habrá un volumen de cartas significativo que no lleguen a la vivienda, que no se reciban. Es una carga de trabajo, pues será más fuerte durante esas 6 semanas. Cada vez está trabajando mejor entre administraciones y hay mayor cooperación, pero a estas elecciones eso que solicitas no se va a poder conseguir. Yo lo anoto a sugerencia y esperemos que en las siguientes pues sea todo más fácil. No, solo era añadir una cosa. Tú has dicho el europeo normal y corriente, el que está dentro de la Unión Europea, y no ha cambiado nada que sepamos. O sea, quiero decir que la pregunta primera tiene que ser qué nacionalidad tiene esa persona y dónde lo meto, en qué cajón, ¿no? en qué categoría. Y luego ya de ahí ver lo que hay que hacer. Porque no sé si hemos creado un poco de confusión con dar tanta énfasis a los del acuerdo, pero hay muchísimas personas, alemanes, holandeses, franceses, muchísimas nacionalidades de la Unión Europea que no les ha cambiado nada, y los noruegos ya entraban dentro de la lista de los acuerdos. O sea, quiero decir que mirar bien la nacionalidad de la persona, ver si es una nacionalidad de un país con acuerdo, por lo que tienen que cumplir requisito de residencia y inscribirse cada vez y durante el plazo. Los que son de la Unión Europea, que no es Reino Unido ya, es distinto y no ha cambiado nada, ¿vale? Entonces simplemente, y claro, y el español evidentemente lo tiene todo hecho. Entonces es no crear confusión de decir ya para el alemán también le tengo que pedir todo eso. No, ¿vale? Entonces no sé si eso estamos creando un poco de confusión y no queremos eso. Bueno, vale, ya está. De todas formas, en el díptico que os ha llegado y que cuando hagamos la campaña en cada municipio lo daremos y que os remitiremos también por email para que lo tengáis, está claro que no hay ninguna modificación con todos los países habituales de la Unión Europea. Y sí que hay especificaciones para los terceros países, ¿vale? Y aquí pone muy claro que con que hayan manifestado su voluntad de voto en anteriores procesos electorales no tienen que hacer nada más. Esto os llegará, si no os ha llegado ya, y os lo podemos remitir para que está muy claro en este sentido. Hola, buenos días. Tengo una pregunta, bueno, un comentario sobre lo de los comunitarios, que ellos sí que pueden entrar en cualquier momento. Luego puede ser como en cualquier página que de vez en cuando a lo mejor hay un corte o que no hay acceso, pero luego es volver a intentar el día siguiente. Y que empezamos ya con todos los comunitarios, así que lo tenemos hecho para cuando tenemos que tramitar los británicos. Luego tengo una pregunta sobre si lo he escuchado bien, Pellicer, ¿no? Sí, que con el ejemplo de los noruegos se ha dicho que había 15.800 noruegos censados y luego solo había... Sí, es una estadística que he sacado de un informe en el que lo que quería plasmar la idea era simplemente el hecho de que hay una población importante, hay un derecho al sufragio activo, a votar, cerca de más del 50%, pero que al final que se hayan inscrito a la hora de ejercer ese derecho son muy pocos, ¿no? La idea era un poco esta, no sé si las cifras son específicamente correctas, pero bueno, lo saqué de un informe aparentemente de una fuente fidedigna. Lo que quería plasmar un poco el tema bueno, pues el hecho de la información necesaria a los ciudadanos, en este caso noruegos o extranjeros, internacionales o comunitarios incluso, para que bueno, pues, ejerzan ese derecho y hagan los trámites necesarios. Obviamente los extracomunitarios, la obligación es mayor, obviamente, a la hora de inscribirse, como he comentado antes, es mayor cada elección, cada elección hay que inscribirse, hay que volver a inscribirse en el censo para poder ejercer ese derecho de voto. Pero la idea era un poco esa. Sí, porque mi pregunta también
era si tenemos una sensación de los colombianos, porque yo me imagino, pero no lo sé, pero me imagino que tenemos empadronados un número muy importante de colombianos, pero a ver si realmente hay pocos que pueden votar porque tienen que tener residencia durante 5 años. No sé si de INEM tienen datos sobre el porcentaje de los colombianos censados, qué porcentaje realmente pueden votar, si tenéis una idea. No lo tienen, pero yo lo que haré será consultarlo y te lo hago saber para... Yo sí que tengo la estadística sigue siendo la misma del año 2019, pero no, obviamente habrá incrementado en gran medida. La población mayor de 18 años en España es de 120.582, potenciales electores 67.000 y que puedan, aquí no me aparece, y que hayan podido ejercer el derecho de voto, pues no lo sé exactamente. O sea, en todo caso, es un 50% de la población colombiana que hay aquí. Hablamos de potenciales electores de unos 70.000, pero obviamente tienen que cumplir con los requisitos extracomunitarios para ejercer el derecho de voto. Sí. Pero Gracias. Bueno, seguro que podéis facilitar rápidamente esa estadística. Esos datos estarán en algún sitio, quizás algunos en la página del INE, quizás otros los deba pedir a servicios centrales, pero se podrían obtener, sí. Gracias. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por organizar esta jornada, que la verdad que toda esa información nos viene fenomenal y aparte pues también todos tenemos dudas y podemos aclararlo. Yo, una vez más, porque yo creo que ya se sabe aquí en la Diputación, yo como concejal de residentes de Calpe he escrito ya 2 cartas a Alicante, a la subdirección de extranjería aquí en Alicante. Nos han citado allí hace ya un año, todo relacionado con la cita en las comisarías de la Policía Nacional. Tuvimos una reunión ahí con la alcaldesa, yo y el secretario, y realmente nos prometieron un plan de choque, ¿vale? El plan de choque yo no sé por dónde anda, pero yo no lo he visto, ¿vale? Y creo que es un tema que se tiene que solucionar porque todos los trámites de los residentes tienen que pasar por allí. Entonces, es una cosa realmente importante y prioritario y no se está haciendo nada. Coger una cita en extranjería es una pesadilla. Eso es número 1, ¿vale? Aunque una cosa va relacionada con la otra, un tema va relacionado con el otro tema. Tenemos muchísima gente mayor, ¿vale? Sobre todo también en el colectivo británico hay muchísima gente mayor, pero bueno, en todos, ¿vale? Hay muchas personas que están en residencias, están pagando la residencia, o sea, pagan con su pensión la residencia. Entonces yo pregunto, que también ya lo he propuesto, ¿no se puede hacer también un móvil de residentes? O sea, un coche móvil, como hay un coche móvil de DNIs que va a los pueblos y que pasan por las residencias para que la gente ahí pueda arreglar sus papeles. Gente que está inmovilizado, está en una cama, no se pueden desplazar. Y tienen, por ejemplo, algunos también el problema de la tarjeta de residencia verde, la pequeña. Los primeros 5 años no dan permanencia. Entonces mi pregunta también es, para votar, ¿van a poner algún problema si no pone permanente y si ha caducado la fecha? ¿Me comprendes? Hay personas, yo tengo ya 5 o 6 años he renovado y ya tengo la permanente,
Pero las personas que llegan aquí, se hacen la primera residencia, tienen una tarjeta que no tiene permanencia, entonces tienen que renovarla, pero hay mucha gente mayor que ya no están en la situación de ir y desplazarse. Vale, eso lo puedo intentar contestar yo. En primer lugar, sí que existe unidad móvil para TIEs, ¿vale? O sea que sí que existe la posibilidad, igual que van la policía a tomar la huella para el DNI, lo pueden hacer también para el TIE. Hay que ir a la comisaría, pedir cita, llevar la información y ellos ya ven cuándo lo pueden hacer. Pero eso es para TIE. Eso es no para ti, las otras pero nacionalidades. El otro tema que tú comentas del QE, el documento verde, que es una confusión constante. Mira, si una persona mira ese documento verde, el QE, sea el tamaño que sea, no hay fecha de caducidad, por lo que no caduca. Entonces, una persona después de 5 años tiene el derecho a pedir la residencia permanente, pero no es una obligación. Lo bueno de pedir la residencia permanente es que protege tus derechos mucho más, es mucho más difícil que te lo cancelen, que haya cualquier problema, te puede facilitar la asistencia sanitaria, etcétera, pero no es una obligación. Y eso realmente está si lo miras en las páginas web de la Unión Europea y del Ministerio de Interior está muy claro. Lo que pasa es que, por lo que sea, yo creo que nos agobiamos que no hay fecha de caducidad, pero Perdona, Sara, sí. no solamente es esto. Sí. Es que ahí viene otro problema, los bancos. Sí. Yo te hablo hay una teoría y hay la práctica. Sí. Yo te hablo de los bancos. Por ejemplo, esta gente está cobrando su pensión de fuera y como realmente dices que no hay fecha, pero se suponen que cada 5 años hay que renovarlo y no lo han renovado, pues a veces bloquean las cuentas de la gente. Vale, pues eso es un tema del banco, ¿vale? Yo ahí no voy a entrar. Nosotros le pedimos al gobierno español que hiciera la nota informativa que he compartido porque los británicos estaban teniendo dificultades. No puedo hablar de otras nacionalidades ni puedo hacer representaciones por ellos. Formo parte del cuerpo consular, que la semana que viene nos reunimos con subdelegación y es un tema que vamos a sacar, lo de las citas, porque sabemos que es un problema. Yo sé que desde Diputación y de muchos otros sitios pues se está haciendo todo lo que se pueda para sacar ese tema también. Pero en cuanto a es un tema de confusión constante. No hay fecha de caducidad, por lo que no puede caducar. El banco, si el banco tiene un problema, pues ya eso es un tema a cada persona pelearse con el banco o a nivel institucional si ves que hay un problema concreto. ¿Vale? Pero yo ahí no puedo decir mucho más por los europeos que eso, que nosotros pedimos la nota informativa porque había mucha confusión y si ves en la nota informativa no hay fecha de caducidad en esos documentos. Pero eso se tiene que aclarar legalmente, que está muy claro. Pues, otra cosa es pues hay no sé sitios donde lo reclaman. reclaman. Dónde está la ley y tal, pero está muy claro en la normativa europea. No es del banco. Sí, no es del banco solo. Poco más que añadir. Obviamente el banco, sí que hemos tenido situaciones en las que los bancos han bloqueado por falta de comunicación, pero es verdad, claro, hay que hacer un mínimo esfuerzo. Obviamente, si existe situación de incapacidad o algún tipo de situación en el que haya que localizar algún tipo de familiar con algún tipo de representación legal, obviamente es distinto, pero claro, los bancos en el momento en que ven que hay una falta de comunicación, no existe esa reciprocidad y comunicación, pues a veces lo bloquean porque empieza a entrar dinero o ha entrado algo distinto y lo bloquean. Es una situación privada y que es algo que se tiene que solucionar de manera privada. Obviamente yo creo que la intervención de la Administración Pública debe ser mínima en todo caso, si no existe alguna situación de falta de atención a la vida y a los elementos básicos. Pero el tema que ha comentado es claro, yo también lo veo claro. La práctica, no entiendo bien al final la pregunta. En cuanto a... Pues mi pregunta es muy sencilla. O sea, si no es necesario, hacer la renovación de esta tarjeta... No es una obligación. Pues se tiene que decir, se tiene que publicar en algún sitio. Yo creo que está claro, yo creo que está bastante claro. Se tiene que dejar claro en algún sitio. Que luego cuando hay algún problema, que se puede decir, mira, no es obligatorio. Buscaré el enlace.
y lo mando a Carol, que tengo su correo. Vale, gracias. Porque sí, que está en la información de la Unión Europea. Pero para todas las nacionalidades, ¿eh? No solamente para los británicos. Claro, yo estoy hablando, o sea, lo que te estoy diciendo es para los europeos. Sí, Vale, que perfecto. poniendo mi cabeza de hace 3 años. Gracias, pero ¿Vale? es que no está aclarado en ningún sitio, en muchas gestorías también nos lo comentan, entonces a mí me gustaría tenerlo claro y decir, mira, no está en la obligación de renovarlo. Gracias. De todas formas, lo que vamos a hacer es una consulta al Ministerio para que sean ellos los que nos lo digan, porque aquí el tema es que los que estamos en esta mesa pues no tenemos esa información. Y luego que quede claro que por parte de la Diputación, porque todos los municipios nos han llegado las quejas de que no habían citas y tanto Sara como el resto de cónsules hemos estado hablando sobre ese tema, insistiremos al Gobierno para ver si puede hacer ese plan de choque que realmente alivie un poco lo que son las citas, porque es un problema generalizado desde antes de la pandemia. Hola, buenos días. Yo estoy en el padrón del Ayuntamiento de Javia y se me ha quedado una cosa un poco que no lo entiendo muy bien. Ha dicho el señor Nicolás que por 3 formas se podrán los del ciudadanos extracomunitarios enviarán la carta, o postal o por internet, y luego ha dicho presencialmente en el ayuntamiento, quienes no reciban la carta. Nosotros, ¿cómo tenemos? Vienen allí, nosotros en Javia tenemos problema de los buzones y diseminados, que mucha gente no va a recibir la carta. Efectivamente, presencialmente o con la carta. Habrá habitantes que tengan la carta, pero tengan mayor confianza en que su ayuntamiento le tramite la gestión. Pero nosotros, ¿no has dicho que teníamos que sacar el modelo CR5? Aquellos que se personifiquen con carta o sin carta, la comunicación entre ayuntamiento y oficina de censo electoral es mediante el modelo CRN5. O sea, el habitante se puede con la carta mandarla al buzón, y eso a nosotros, pero el ayuntamiento con nosotros es mediante ese modelo de carta. Vale, pero nosotros tenemos que comprobar en nuestro padrón si llevan más de 3 años o de 5, según eso, o no. No, eso no sería válido. Es decir, la comprobación de la residencia legal en España se pide mediante la policía. Tiene que ser un certificado de la policía, que lo que está trabajando la Oficina de Censo Electoral es que ese trámite tengamos nosotros, desde la Delegación Provincial de Alicante, acceso a la base de datos del Registro Central de Extranjeros. Todavía no está formalizado. Seguramente se va a hacer así, pero yo no puedo afirmarlo hasta que no se haya... Entonces, todos los que vengan que nosotros veamos que tengan el NIE con fecha posterior, lo hacemos, ¿no? Sí. Vosotros después ya comprobaréis si pueden o no. Efectivamente. Porque no vais a enviar un listado con todas las personas que le habéis remitido la carta. No podemos. Vale, no se puede, ¿no? Y otra pregunta, para enviar la carta, para remitirla, es firmada antes del 15 de enero, eso está claro, pero sí, para vosotros llegaros allí puede ser posterior, ¿no? Eso ya es asunto de correos, eso no pasa nada, pero la fecha de la firma tiene que ser en plazo. Vale. Que luego por fallos administrativos o por correo si llega más tarde, es admitida. Vale, gracias. Nada. Sí. Hola, Juan. Buenos días, gracias por las jornadas en principio, y tengo una duda. Los británicos que votaron las anteriores elecciones tienen también que volver otra vez a inscribirse. ¿Está haciendo algo el consulado para comunicárselo a ellos? Ahora que está la información publicada de forma oficial, que realmente ha sido esta semana, sí que haremos todo lo posible por comunicar con el colectivo británico. Yo tengo un listado de correos electrónicos de asociaciones que mandaremos la información, realmente la información que ha creado la Diputación, porque es muy completa, y también a través de nuestro Facebook, que tenemos, no sé si son como 40-50.000 seguidores, también en nuestra página web, no sé si desde la embajada harán algo también en prensa, pero sí, lo tenemos en cuenta para intentar animarles a que los que quieran que ejercen su derecho. Gracias.
De todas formas, el INE va a mandar una carta a todos los británicos para decírselo. Hola, buenos días. Gracias. En un principio, mira, dos cositas rápidas que estuvimos hablando Jessica y yo antes, tema publicitario, ¿no? Que ahora que acabas de decir, Sara, que esto sí que lo vas a empezar a publicar en tu página, la web de la Diputación y todo eso, tema político un poquito, eso no se verá como pre-campaña, se va a poder publicitar bien sin ningún problema, digamos, sin ningún... No, eso es una información institucional, administrativa que no aparece ningún logo de nada, solo de la administración y... Claro, por eso. Entonces, una vez que hayáis publicado vosotros, sin problema podemos remitir toda la información. Claro, claro. De hecho, el díptico de la Diputación, que os vamos a hacer llegar también vía email, lo que os rogamos es que se lo paséis a todo el mundo para que todo el mundo tenga la información. Claro, perfecto. Y otra cosita, tema del TIE. Yo estoy viendo en el mío, claro, la publicación, la fecha de emisión lo tengo en 2021, en mayo, por tema de las citas y todo eso. La documentación que tenemos que justificar y aportar extra, que creo recordar que dijiste que vas a tener una reunión con la policía o con algo así para poder acceder la información. Si te llega la carta, no tienes que justificar nada. Si te llega la carta, sencillamente o por internet o haces un envío. Sí, pero la documentación extra que tienes que aportar. Pero no tienes que aportar documentación si te llega la carta. Si te llega la carta, no hace falta. Directamente está ya comprobado en el Registro Central de Extranjeros que tú cumples las condiciones. Sí. Entonces, por el historial del padrón o algo así se puede mirar. Con el cruce de datos, con el... Claro, depende del tipo de carta. Efectivamente, si es del tipo B, es decir, si te ha caducado el TIE... Sí, entonces, si es el modelo B, por ejemplo... Si es el modelo B, porque nos consta que está caducado la tarjeta, entonces sí que habría que enviar junto con la carta una fotocopia de tu tarjeta en vigor para justificar. Historial de padrón, algún otro documento que se puede... Solo la fotocopia, sí. Vale, perfecto, gracias. Y lo que están proponiendo es que, por lo que yo entiendo, que el INE haga esa comprobación de si la persona cumple los requisitos de residencia, por la problemática que hemos dicho, que los TIEs, hay veces, bueno, y supongo que sería el caso en cualquier persona, que tenga un TIE emitido hace un año, a lo mejor no pone la fecha Exacto. Entonces, a lo mejor el mensaje es de aceptar todos los formularios y luego el INE hará la comprobación de que si cumplen el requisito de residencia, en vez de los ayuntamientos volverse locos en intentar ver si alguien cumple o no cumple con los requisitos. No sé si esto es un poco el mensaje. Bueno, pues nada, si están todas las dudas resueltas, agradeceros la presencia, agradecer a Sara, a Nicolás, a Pedro y a Luis que nos acompañen y ahora podemos pasar a tomar un café. Muchísimas gracias a todos.